Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Qué bueno que hoy nos puedes sintonizar a través del internet, a través del móvil, ¿verdad? A través de la plataforma de YouTube. Qué bueno que te pudiste conectar. Te doy la más cordial bienvenida a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Quiero mandar saludo, ¿verdad? A Caputitlán, Sinacantepec, Temuaya, Metepec, ¿verdad? Toluca, Tláhuac, Alabama y de todos lados donde Dios nos permita llegar a través del internet, ¿verdad? Aquellos que se están conectando por primera ocasión, Dios les bendiga, ¿verdad? Y sin más, ¿te parece si hacemos una breve oración y nos introducimos en la palabra? Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por todas y cada una de las cosas que estás haciendo y harás, Señor. Yo bendigo, Padre, a toda persona, Señor, a todo hijo tuyo, que hoy se conecta a través del internet, que se conecta a través del móvil, Señor, del lugar donde sea, Señor, lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos, Padre, que mayor eres tú que está en nosotros, que el que está en este mundo, Señor. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres santo, justo y verdadero. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque solo tú eres digno y santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, ¿verdad? Al libro de Proverbios 2:1, por favor. Proverbios 2:1. Estoy dando tiempo que lo busques. Voy a leer la nueva traducción viviente, ¿verdad? La versión nueva traducción viviente. Y hoy titulé esta enseñanza La sabiduría en mi vida. Y tú y yo necesitamos tener sabiduría en nuestra vida. Si no tenemos sabiduría en nuestra vida, ¿verdad? Si no sabemos qué es la sabiduría, si no hemos pedido sabiduría, si no hemos experimentado la sabiduría de parte de Dios, claro está, por eso la regamos, por eso cometemos tantas tonterías, o como dicen, ¿verdad? Por ahí, tanta burrada, ¿verdad? Porque Dios hizo la sabiduría para que tú y yo lo ocupemos. Dios hizo, ¿verdad? Este medio, ¿verdad? Este canal para que tú y yo no tropezáramos, para que tú y yo supiéramos cómo hacer las cosas, cómo caminar, cómo hacer, ¿verdad? Y qué hacer, en qué momento, en qué tiempo, ¿verdad? Entonces dice Proverbios 2:1, dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Lo repito, dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Esto significa, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que ponerle atención. ¿Pero a qué le tenemos que poner atención? Tenemos que poner atención a Dios. Tenemos que aprender de Dios. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Conoceréis la verdad y esta nos va a hacer libres. Tú y yo no tenemos libertad en nuestra vida, no podemos fluir, nos salen mal las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos conocido de Dios. Y para conocer de Dios necesitamos, ¿qué? Sabiduría. Nosotros queremos resolver nuestra vida, queremos resolver los problemas, las circunstancias y todas las cosas que enfrentamos diariamente en la sabiduría humana, en la sabiduría y en la inteligencia de cada ser humano, ¿verdad? Y eso no está mal, ¿verdad? Malo es cuando ya intentamos hacerlo y no resulta nada. Entonces algo divino tiene que suceder en nuestra vida para que eso pueda dar resultado, para que podamos obtener resultados y respuestas, ¿verdad? Y bendición en todo lo que estamos atravesando. Y esto es que la sabiduría, ¿verdad? Por eso dice aquí: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. En el 2 dice: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento, ¿verdad? Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Esto significa que por eso tú y yo tenemos que buscar a Dios,
para poder escuchar, para poder ver, para poder entender, para poder meditar, practicar, atesorar la palabra del Señor. Pero necesito sabiduría de parte del Señor para poder hacer las cosas, ¿verdad?, correctamente. ¿Verdad? Muchas veces estamos en la vida, ¿verdad?, tratando de resolver esto, tratando de resolver aquello, pero nada nos resulta. Por más que intentamos, por más que nos esforzamos, no vemos resultados favorables, no vemos resultados buenos, ¿verdad? Y esto sucede, ¿por qué? Porque nos hace falta sabiduría, nos hace falta el ingrediente secreto que Dios nos quiere revelar, que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos quiere mostrar por dónde y cómo tenemos que hacer las cosas. Desafortunadamente existe algo que se llama, ¿verdad?, orgullo. Existe algo que por tú haber tenido, que te hayan entregado un título, ¿verdad?, tú ya te crees autosuficiente, o yo me creo autosuficiente, ¿verdad? Pero Dios es tan grande y tan poderoso y tan amoroso que nos quiere sacar de las situaciones en las que nos encontramos, ¿verdad? Ciertamente el título que recibiste, la sabiduría y la inteligencia humana que tú y yo tenemos, nos sirve, eso es cierto. Pero cuando tú y yo ya intentamos de todo y no sucede nada, necesitamos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y como dice aquí, tenemos que comenzar a desarrollar la sabiduría, ¿verdad? La tenemos que desarrollar. La sabiduría tenemos que pedirla al Señor. Y dice su palabra que la sabiduría se nos va a dar, la inteligencia, el entendimiento, ¿verdad?, va a ser revelado. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, que también tenemos que aprender a escuchar. ¿Y escuchar qué? Lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Necesitamos ser sabios para poder llevar la palabra en práctica, ¿verdad? Pero como te dije hace un momento, lo que se atraviesa entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, lo que hay a veces es orgullo, ¿verdad? A veces es soberbia, a veces es altivez, a veces es el yo las puedo todas, el yo lo sé todo, tengo este título, yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Y esto no sucede así. Muchas de las cosas, o si no es que todas, ¿verdad?, necesitan la sabiduría del Señor. ¿Cómo yo puedo llevar un matrimonio bien? ¿Cómo puedo ser un padre ejemplar? ¿Cómo puedo ser un esposo ejemplar? ¿Cómo puedo ser un excelente colaborador, trabajador, empleado, ¿verdad?, jefe, líder, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser un mejor vecino? ¿Cómo puedo ser un mejor amigo? ¿Cómo puedo ahora sí que tener éxito en mis finanzas? ¿Cómo puedo tener éxito en todo lo que me ha entregado en las manos el Señor? Bueno, necesito sabiduría de Dios. La sabiduría humana tú y yo ya la traemos en el chip, pero la sabiduría de Dios la tenemos que pedir. Ahora, ¿cómo obtengo la sabiduría? Teniendo esa relación íntima con Él, buscándolo a través de la oración, buscándolo en su palabra, aprendiendo, atesorando, estudiando, meditando y practicando la palabra. Ahora, ¿cómo voy a poderla practicar? Cuando yo tengo la visión, cuando yo tengo la estrategia divina, ¿verdad?, que yo tengo que seguir, y esa estrategia divina solo la da Dios. De nada te sirve haber ido a Harvard, de nada te sirve haber ido, ¿verdad?, a la mejor universidad, a la mejor escuela, si tú no tienes sabiduría de Dios. Te va a servir, como te acabo de decir, y a lo mejor se oirá, ¿verdad?, ahí como que, ¿qué onda? ¿Qué nos está tratando de decir el pastor? ¿Verdad? Primero dice que sirve y luego que no sirve, o luego dice que sirve, que no sirve y luego que sirve, etcétera. No te confundas, lo único que te estoy diciendo es que sí te va a servir lo que hayas estudiado en Harvard o en la mejor escuela a la que hayas ido, pero te va a servir todavía más eso que tú ya sabes cuando dejas que la sabiduría de Dios te enseñe, te guíe, te instruya, te inspire a seguir adelante. Como dice aquí, tenemos que afinar el oído a lo que Dios nos va a decir.
y concentrarnos en su palabra, en su entendimiento. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué te estoy diciendo esto? De que la sabiduría, la inteligencia, el afinar el oído proviene de Él. El 3 dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Desafortunadamente el ser humano solo pide la necesidad que tiene. Pide dinero, pide salud, pide esto, pide aquello, ¿verdad? Pero casi nunca pedimos por, Señor, ayúdame a ser más sabio, ayúdame a ser inteligente. Yo te ponía ejemplo la semana pasada, ¿verdad? O el domingo pasado, que si no tenemos sabiduría para lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿qué ha puesto en tus manos? ¿Estás casado? Dios ha puesto una familia en tus manos, ¿verdad? Si eres parte de una familia, Dios te ha dado esa familia. ¿Qué estás haciendo con tus hermanos? ¿Qué estás haciendo con tus papás? Necesitas tener sabiduría divina para llevar las cosas bien, en amor, en fidelidad, en respeto, ¿verdad? Y esa sabiduría solo la da el Señor. Entonces, clama por inteligencia y pide entendimiento. Ahí no veo que diga, ¿verdad? Pide por más dinero porque esto te va a sacar de tus problemas. Ahí no dice eso, ¿verdad? Ahora, no me malinterpretes, no está mal que tú pidas que Dios te prospere en la economía. Al contrario, Dios lo que quiere es prosperarte, no nada más en la economía, en todas las áreas de tu vida. Pero aquí Dios nos está dando la clave, ¿verdad? Para tener cimientos sólidos, como predicábamos semanas pasadas, ¿verdad? Para edificar una vida con propósito, una vida llena, una vida plena, y poder tener un estilo de vida diferente al que teníamos el día de ayer. Por eso tenemos que pedir y clamar por inteligencia y entendimiento. ¿De quién? De parte de Dios. Dice en el 4, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Tengo un beneficio cuando busco la sabiduría de Dios. ¿Cuál es ese beneficio? ¿Verdad? Dice aquí que comprenderé lo que significa el temor a Dios, o sea, la obediencia a Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios. Eso es temor, ¿verdad? Comprenderé qué es eso y obtendré conocimiento de Dios. Ahí está la clave. Por eso a veces no nos resulta todo lo que hacemos en nuestro saber, en nuestro entender. ¿Por qué? Porque tú y yo la vamos a regar, pero Dios jamás la va a regar. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y como quiere lo mejor para ti y para mí, ¿verdad? Él no nos va a revelar algo que nos va a perjudicar. Él no nos va a decir que nos vayamos por ese camino y que no le veamos el fin al camino, o que nos tropecemos, o que nos topemos con pared. Nada de eso. Todo lo contrario, Dios lo que quiere hacer en mi vida y en tu vida es que tomemos el camino correcto, el camino que nos lleva a la salvación, el camino que nos lleva, ¿verdad?, a la bendición, a la prosperidad, a la salud, ¿verdad? El camino que nos guía a hacer lo correcto, a vivir en integridad, a tener, ¿verdad?, ahora sí que familias sólidas, familias unidas, a tener un trabajo y en ese trabajo ser exitosos, establecer su reino. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, pero necesitamos que Él de parte de Él necesitamos esa sabiduría, adquirir ese conocimiento. Ahora fíjate bien, si al día de hoy tú has tenido éxito con los estudios que tienes, gracias a esos estudios que tienes, si has tenido éxito porque has sido inteligente humanamente hablando, ¿verdad? Imagínate que no puedas hacer o lograr si pides sabiduría, conocimiento, como dice aquí, de Dios. ¿Te imaginas los dos conjugados, todo lo que puedan hacer, el conocimiento que adquiriste en esa escuela, en esa carrera,
complementado con la sabiduría y la inteligencia de Dios, llevado a la práctica en tu vida diaria. ¿Te imaginas todo lo que puedas llegar a lograr, a alcanzar, a establecer su reino? El detalle está en que a veces, como dice la palabra, pedimos mal, ¿verdad? Y hoy la palabra de Dios nos da ese consejo: pide sabiduría. Aquí no dice clama porque el día de mañana te asciendan en un trabajo. Otra vez, no me malinterpretes, Dios te va a ascender, ¿verdad? Dios va a permitir que te asciendan en tu trabajo, y no está mal que lo pidas, pero antes de que pidas ese ascenso, pide sabiduría para que Dios te guíe a hacer lo correcto en tu trabajo y puedas el día de mañana, ¿verdad?, obtener otro puesto en tu trabajo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta ese ejemplo. ¿Qué hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos si no tenemos sabiduría de parte de Dios? Por eso muchas veces la regamos, por eso tomamos malas decisiones, como decíamos el domingo. Pero fíjate bien, ¿qué más dice aquí? Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Fíjate bien, y esto es bien grueso lo que te voy a decir de parte del Señor. Cuando tú y yo nos creemos autosuficientes, lo único que estamos haciendo es rechazar a Dios. Estamos desacreditando a Dios. No, Señor, mira, como yo ya tengo sabiduría, tengo conocimiento humano de lo que me enseñaron en la escuela, lo que me enseñaron mis papás, lo que yo he aprendido en la vida, ¿verdad? No te necesito, mira, yo estoy a todo dar bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en mi entender, ay, medio hago las cosas, medio tengo, medio estoy saliendo. Hay otras que están atoradas, pero el día de mañana van a salir adelante. Autosuficiencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, ¿verdad?, estamos en el hoyo. Estamos cavando nuestra propia tumba. ¿Por qué? Porque en automático estamos rechazando el conocimiento de Dios, estamos rechazando y desacreditando a Dios. No, como yo soy muy inteligente, no necesito de ti. Y error, ¿verdad? Entonces por eso es importante, como dice en el 5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. O sea, voy a entender el por qué tengo que respetar a Dios, el por qué tengo que buscar de Dios, el por qué tengo que hacer todas las cosas como si fueran para Dios, con excelencia. Y no nada más eso, dice que pues el Señor concede sabiduría, y dice que de su boca proviene el saber y el entendimiento. Ahora dale la vuelta ahí a tu Biblia y en Proverbios 3:14, por favor. Proverbios 3:14 dice: pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. ¿Verdad? Ya habíamos visto ese versículo de enseñanzas pasadas, pero Dios nos lo vuelve a recordar. La sabiduría te da más que el dinero que tú tienes hoy, o que puedas anhelar, o que puedas soñar. Más que todo lo que tú hayas diseñado, ¿verdad? Más de lo que tú hayas soñado, más te da la sabiduría, ¿verdad? Por eso es importante que en las cámaras secretas, que en la lectura bíblica que tú tengas, en ese devocional que tengas todos los días con Dios, ahí adquieres conocimiento, ¿verdad? Yo el otro día venía escuchando las noticias en la radio, en el auto, ¿verdad? Y hubo un comercial que por ahí pasaron, ¿verdad? Y están invitando a la gente a que lea 20 minutos, ¿verdad? Y eso decía el comercial, que con eso adquieres conocimiento a tu vida. Entonces, si eso, leyendo un libro, si leyendo cualquier cosa, ¿verdad?, por ahí, que de tu interés, 20 minutos adquieres sabiduría. No, imagínate qué tesoro puedes encontrar, ¿verdad?, en la palabra. Cada que tú la lees, Dios te va a hablar algo
nuevo, algo diferente. Muchas veces por escuchar una prédica, ¿verdad? O un tema en específico, si tú ya lo escuchaste, muchas veces lo que hacemos es menospreciar. ¿Por qué? Porque ya eso ya me lo sé, eso ya lo escuché, eso ya lo leí, eso ya lo sé. Y menospreciamos a veces con esa actitud. Pero cuando tenemos la actitud correcta, ¿qué es lo que sucede? Que empiezo a poner atención y a lo mejor al principio podrá sonar que ya lo sabes, que ya lo has leído, que ya lo has escuchado. Pero conforme vas poniendo más atención, ¿verdad? Conforme van pasando los minutos, Dios te empieza a revelar nuevas cosas, aún sea el mismo versículo, aún sea el mismo libro, aún sea la misma enseñanza, Dios te sigue hablando. Porque así es la sabiduría de Dios, así es el conocimiento que tú y yo vamos a adquirir. Cada que abrimos la Biblia, adquirimos conocimiento. ¿A cuántos en la escuela nos dijeron que la información, el que tiene información es poder, vale mucho? Yo creo que a la mayoría de los que nos estamos conectando. Ahora imagínate, si eso es en lo natural, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando adquirimos conocimiento, ¿verdad? Adquieres poder, adquieres, ¿verdad? Riqueza, adquieres, ¿verdad? El cómo tienes que hacer, ¿verdad? Y como siempre lo hemos dicho, no es el cómo quiero, sino el debo hacer. En el 15 dice, la sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Nada de lo que yo pueda desear en este mundo, anhelar, va a sorprender, va a ser más que la sabiduría de Dios. Cuando tú y yo no la rechazamos, cuando tú y yo no rechazamos su palabra, cuando tú y yo nos esforzamos a tener ese tiempo divino con Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con tener un tiempo con Dios o una relación con Dios? Aquí la palabra de Dios no establece horas, minutos, sino simplemente dice, busca a Dios. Cuando buscas a Dios vas a adquirir conocimiento, vas a adquirir el saber, ¿verdad? Como el hacer, vas a adquirir sabiduría de todas y cada una de las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Si tú hoy reconoces que a lo mejor la has regado, ¿verdad? Que has tomado decisiones incorrectas, que a lo mejor no has hecho lo que tienes que hacer, no has buscado al Señor como deberías, a lo mejor no has puesto tu confianza plena en Dios. Hoy es tiempo, por eso el Señor nos está recordando. Tenemos que buscar de Él para adquirir ese conocimiento, el saber cómo tengo que hacer las cosas, para empezar hacia dónde tengo que dirigir mi vida y dirigir la vida de mi familia. ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer en ese trabajo? ¿Cómo tengo que enseñar a mis hijos? Muchas veces los papás se llegan a frustrar. ¿Por qué? Porque los hijos no les hacen caso, porque son rebeldes, porque ya hicieron de todo, es más, ya se pararon de cabeza y los hijos les siguen sin hacer caso. Y el detalle está en que no pedimos sabiduría divina, ¿verdad? No conocemos de Dios, no sabemos cómo guiar a nuestros hijos, pues a través de la palabra, a través de buscar a Dios en la lectura bíblica, ¿verdad? En la lectura que tú tengas con la palabra de Dios, ahí vamos a adquirir ese conocimiento y ese saber de cómo tenemos que conducirnos con nuestros hijos. Y no nada más es en la familia, es en toda nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la palabra es como ese manual cuando tú compras un aparato nuevo, ¿verdad? Ese manual te guía a saber cómo utilizarlo adecuadamente. Lo mismo es la palabra, es el manual de vida. ¿Cómo le tengo que hacer en tal cual circunstancia? Ve a la palabra, ahí vas a adquirir sabiduría, conocimiento. Ahora, Dios no está peleado con que le pidas esa sabiduría. Al contrario, Dios lo que quiere es que le busques, que le pidas sabiduría antes que le pidas por tu necesidad.
Dios quiere eso. Por lo que dice ahí, otra vez en el 14, Proverbios 3, 14. Pues la sabiduría da más. O sea, el conocer de Dios da más que el tener la sabiduría e inteligencia humana para trabajar. Dios en tu trabajo te va a dar la estrategia divina para trabajar más cosas, hacer más cosas en menos tiempo, porque Dios te va a dar esa sabiduría y esa inteligencia para hacerlo. Estrategias divinas. Yo te lo he contado muchas veces y si tú te estás conectando por primera vez, te lo voy a contar. Yo en algún tiempo cuando entré a gobierno a trabajar, ¿verdad? Me sentía muy cargado, muy saturado por mucho trabajo que yo tenía. Salía a 3 de la mañana, ¿verdad? Y todavía tenía que llegar a casa a terminar lo que no había terminado, porque si lo dejaba para el otro día, se me juntaba más el trabajo, se me cargaba. Y entonces yo en mi oración yo le decía al Señor, Señor, necesito una estrategia divina de parte tuya para saber cómo hacer las cosas en menos tiempo y hacer eso y más en menos tiempo para no saturarme con tanto trabajo, ¿verdad? Ser sabio, entendido en ese trabajo que me habían encomendado. Y entonces fíjate que al poco tiempo yo pude experimentar que cuando yo me levantaba y me estaba bañando después de haber orado, ¿verdad? Mientras yo me estaba bañando ahí en la regadera, las ideas venían y en esta situación que tienes en el trabajo le vas a hacer así, 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 así. Y yo llegaba y lo hacía y yo veía que terminaba más rápido, ¿verdad? Y era más eficiente, más eficaz en menos tiempo. Trabajos que hacía todo un día, ¿verdad? Lo hacía en horas. Y así tú lo puedes experimentar en todo lo que tú estés atravesando hoy. Las ideas, el cómo hacer, el cómo hablarle. Es que yo no sé cómo hablarle a mi pariente, ¿verdad? Que traigo bronca con él. Bueno, la sabiduría del Señor te va a guiar a hacer lo correcto. La sabiduría de Dios te va a llegar a respetar a aquel que te ha hecho daño. La sabiduría de Dios te va a llevar a amar a aquel que es tu enemigo. La sabiduría de Dios te va a llevar al éxito que tanto anhelas y que tanto esperas. Ahora acompáñame a Santiago 1:5, por favor. Santiago 1:5. Y esto te lo voy a leer en nueva traducción, en nueva versión internacional, perdón. Nueva versión internacional. Me gustó como dice, fíjate bien. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, si hoy tú dices, híjole, no he sido sabio en esto, no he sido congruente en aquello, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, que no importa la condición en la que tú te encuentres hoy. Ay, es que soy muy pecador, no le puedo pedir eso al Señor. Error. Tú se lo puedes pedir porque cuando tú le pides sabiduría vas a caer en cuenta, ¿verdad? Que al mismo tiempo le tienes que entregar esos pecados al Señor, esas situaciones que traes, y Dios te va a ayudar a salir adelante de eso. Entonces, por eso Dios no menosprecia a nadie. Dios da sabiduría a quien se la pide. ¿Para qué yo tengo que pedir sabiduría? ¿Para qué tengo que tener esa sabiduría divina en mi vida, pastor? Es que yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Qué bueno que hoy te conectaste, porque Dios te va a hablar. Si tú eres de esa manera de pensar, o si no sabes por qué tienes que pedir sabiduría para saber qué hacer en tu vida, yo te voy a decir por qué. Recuerda que siempre te he dicho que la evidencia de vida es el crecimiento que tu vida va teniendo todos los días, ¿verdad? En Lucas 2:52, si quieres no lo busques, yo te lo leo, regreso a Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente.
Ahí está el ejemplo y el punto de partida, el por qué tú y yo necesitamos sabiduría en nuestra vida. Si Jesús, que es Jesús, crecía en sabiduría, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? ¿No dice su palabra que tú y yo somos hechos en imagen y semejanza de Él? Si somos sus hijos y tú dices, yo soy hijo de Dios, entonces constantemente tienes que crecer en sabiduría. Por eso la evidencia de vida va a ser el crecimiento que tu vida está teniendo. ¿Crecimiento qué? Crecimiento en su palabra. Por eso yo te decía el domingo, si tú no te pudiste conectar, yo ahorita hago esta pregunta que hice el domingo. ¿Cómo te ves hace 10 años? ¿Es lo mismo que hoy ves? Si tú hoy dices, no, es que es lo mismo, no he visto avance, no he visto nada, es tiempo de que le pidas sabiduría a Dios para que a partir de hoy comiences a crecer. Si Jesús lo hacía, que es el Hijo de Dios, que no necesitaba, ¿verdad? De nada, porque Él con un dedo podía hacer lo que Él quisiera, ¿verdad? Estaba creciendo en sabiduría, o sea, se relacionaba con Dios para poder crecer. ¿Qué más nos esperamos tú y yo? ¿Verdad? Si tú hoy anhelas, ¿verdad?, seguir creciendo, seguir prosperando, seguir teniendo una vida llena de bendiciones, ¿verdad?, en Dios, necesitas pedir sabiduría a Dios y crecer en sabiduría. Y esto nos lleva a relacionarnos todos los días con Dios. Nos lleva, ¿verdad?, a que tú y yo nos volvamos más dependientes de Él. Recuerda lo que yo siempre te he dicho. A mayor conocimiento, o sea, mayor sabiduría, mayor dependencia de Dios necesitamos tener. ¿Verdad? Porque ahí está la verdad, ahí está lo que mejor nos sirve en nuestra vida para poder tener una vida de éxito, para saber cuál es el propósito por el cual Dios me da una oportunidad todos los días de vivir, cuál es el propósito por el cual Dios me da una oportunidad de tener una familia, un trabajo, un negocio, una empresa, unos hijos, una escuela, ¿verdad? ¿Por qué Dios me ha dado esta casa, este auto? O sea, Dios nos da la sabiduría y Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre para que establezcamos su reino en esta tierra. Pero aún para establecer el reino en esta tierra necesitamos sabiduría. Otra vez, no es sabiduría humana. La sabiduría humana ya la has adquirido a lo largo de los años. Y si eres pequeño, conforme vayas creciendo, la escuela te va enseñando lo que te va enseñando tus papás. Eso, vamos a decir que es sentido común. Pero la sabiduría divina, ¿verdad? Inclusive te voy a decir esto. Cuando tú estás adquiriendo conocimiento, sabiduría de parte de Dios y estás leyendo la palabra, te vas a encontrar con cosas que te enseñaron que a lo mejor están mal y que entonces necesitas volver a aprender. Pero ahora la diferencia es que lo que vuelvas a aprender ya va a ser en la dirección correcta. Recuerda una cosa, que tú y yo como hijos de Dios tenemos que hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es la perfecta voluntad de Dios? Ir en el camino correcto, estableciendo su reino, tener familias unidas, sólidas, economía sólida, tener un trabajo estable, un trabajo que lo desarrollemos, ¿verdad? Ese trabajo con sabiduría, con inteligencia, y eso va a establecer el reino de Dios. Y vamos a obtener bendición de ese trabajo, vamos a tener fruto, va a rendir fruto en nuestra vida. Por eso, como te decía, como dice su palabra, Jesús mismo crecía en sabiduría, en estatura y en favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él se relacionaba con su Padre. Tú y yo necesitamos relacionarnos con Dios todos los días.
para crecer, para adquirir conocimiento, sabiduría y saber cómo tenemos que hacer las cosas. Yo te aseguro que en la primera que tú intentes, ¿verdad?, pedir sabiduría y Dios te conceda la sabiduría y tú adquieras conocimiento en esta relación íntima con Dios, yo te aseguro que tu vida empieza a crecer. Desafortunadamente la mayoría de los seres humanos sobrevive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo quiere hacer de acuerdo a su entendimiento, a su capacidad. Recordando que Dios es sobrenatural, por eso la sabiduría, la inteligencia que Dios nos da es sobrenatural. Si tú quieres realmente vivir y, como decíamos el domingo, disfrutar la gloria en todo su esplendor, necesitamos sabiduría. Si tú quieres ser libre de muchas ataduras en tu vida, necesitamos sabiduría. Necesitamos querer, bueno, para tener fe en Dios se necesita ser inteligente, se necesita ser sabio, ¿verdad? Una ocasión a mí me decían, es que ¿cómo crees en Dios si no lo ves? No, pero lo siento y sé que existe. He experimentado su poder sobrenatural porque le he pedido sabiduría, Dios lo ha experimentado y eso me lleva a tenerle fe. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces este consejo me da mucho más que la plata, mucho más que el oro, el adquirir sabiduría, conocimiento en mi vida. Misma la palabra, y con esto termino, dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de no saber hacia dónde dirigir su vida, por no saber los derechos que tenemos por ser hijos de Dios, ¿verdad?, por no saber la autoridad y el poder y el establecer su reino y el poder disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Por eso a veces no vivimos, sobrevivimos. Dios hoy nos está recordando que necesitamos de Él, de su sabiduría, para en lugar de sobrevivir, vivir, disfrutar, ser libres y tener éxito y por supuesto establecer el reino. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Crezcamos en sabiduría todos los días. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Hoy te pedimos perdón si es que la hemos regado, Señor, si es que nos habíamos creído autosuficientes. Perdónanos, Señor. Quita ese ego, quita ese orgullo, Señor. Es más, Señor, si hoy hemos obtenido un título, una maestría, un doctorado, qué sé yo, Señor. Todo ha sido gracias a ti, Señor, porque así lo has permitido en nuestra vida. Pero si a eso lo conjugamos tu sabiduría, Señor, tendríamos más éxito, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos llevado las cosas como tú quisieras, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, aún más sabiduría, más inteligencia, para saber cómo tenemos que vivir. Padre, enséñanos a pensar cómo tenemos que vivir. Enséñanos, Padre, a hacer las cosas como tú las harías, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy, Señor, tú empezarás a revelar, Señor, cómo y con qué tenemos que hacer las cosas, Señor. Padre, revélanos aún, Señor, cómo tenemos que confiar en ti, Señor. Y una vez más declaramos que depositamos nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y yo declaro un crecimiento, una expansión del reino en cada una de las vidas de los que hoy nos pudimos conectar y congregar en tu nombre, Señor. Porque como dice tu palabra, que donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Yo sé que tú estás aquí, como estás en Alabama, en Tláhuac y en todos aquellos, Padre, que se conectaron por internet y por el móvil, Señor. Yo los bendigo, Padre, y los levanto, Señor, y tu sabiduría, Señor, nos hace crecer, Padre, en conocimiento, en
sabiduría, Señor, porque la evidencia de vida es crecimiento, Señor. Gracias porque queremos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, Señor. Te damos gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo te voy a invitar a que todos los días, ¿verdad? Tú le digas al Señor, Señor, si necesito sabiduría, dámela. Y no va a tardar el Señor en dártela, y el Señor te va a bendecir todavía más. Tú vas a empezar a ver un crecimiento sobrenatural en tu vida, porque ya no vas a dar pasos sin guaraches, sino todo lo contrario. Cada paso que des va a ser un paso firme, porque Dios te va a dar la estrategia divina en tu vida. Que tengas muy buena noche, amado. Que Dios te bendiga.